Bueno, espero que estén teniendo una gran semana, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, pues bienvenidos a su verano, porque ahora ya estamos en junio, ¿verdad? Hoy es el 1 de junio y tengo este gran privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que quiero iniciar llamando su atención inmediatamente a una de las cosas que más se apreciaba en la antigüedad. Y eso que tanto se apreciaba, y de pronto usted lo recuerda allá en su tierra, hoy no tanto, pero antes el valor de la palabra era muy importante. Cuando usted decía que iba a hacer algo, lo hacía, ¿verdad? Así se decía en la antigüedad. Mi palabra es suficiente. Lo que yo digo, si yo digo que lo voy a hacer, lo hago. Si yo prometo que voy a hacer algo, pues lo voy a hacer. Si yo voy a pagar algo, pues lo voy a hacer. Y no había reversa en aquel entonces. Antes no habían pagarés, ni demandas, ni nada de eso. Uno pagaba con plata o con sangre. No había nada más que hacer. Había que cumplir la palabra empeñada. ¿Recuerdan esos tiempos? Bueno, ahora, no sé, a menos de que usted haya estado en el ejército o haya prestado servicio, algún servicio comunitario como juez o como jurado, la mayoría de nosotros probablemente no tanto, nos hemos visto envueltos en un compromiso, casi todos nos hemos visto envueltos en un compromiso. Y ese compromiso es cuando usted dice, sí acepta. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo, yo ya estoy pensando, en 6 meses cumplo 25 años de matrimonio, así que me acuerdo que yo dije sí, y ya, gracias a Dios, ya le dije que nos casáramos otra vez y me dice, bueno, no estoy segura. Y estoy haciendo planes a ver qué vamos a hacer para el aniversario, a dónde nos vamos a ir, quiero casarme con ella otra vez, si se deja convencer, pues vamos a hacerlo. Pero bueno, algunos de nosotros dijimos, sí, voy a hacerlo y voy a ir hasta el final y no va a haber reversa, ¿se acuerdan? En la salud, en la enfermedad y todo esto. Yo cuando caso a las personas, cuando tengo la oportunidad de oficiar como ministro, me esfuerzo por intentar hacerles desistir, esa es la verdad. Durante la preparación les digo, oye, ¿tú estás seguro? Todavía tienes tiempo, tienes 3 semanas para que te eches para atrás. No, yo me voy a casar, como del lugar. Bueno, pues tú lo has pedido, yo te estoy intentando convencer. Pero la verdad, no puedo decir que todo el mundo tenga la misma actitud, ni tampoco podemos generalizar de que la mayoría de las personas cumplen su palabra. De una u otra manera, algunas personas se encuentran la manera de escapar de sus compromisos. Ya sea porque no le quedó suficiente dinero, porque se acabó el amor, porque se movió la situación, o porque se enfermó, o porque no puede tener hijos, o porque gasta mucho dinero. Por alguna razón, las personas se encuentran la manera de no cumplir con su palabra. Un día, el Señor Jesús, hace mucho tiempo, dijo algo que nos va a servir como introducción hoy día. El Señor dijo en su palabra esto, allá en el libro de Mateo, que su sí sea y que su no sea no. El resto proviene del maligno. Ok, esto nos hace pensar algo muy serio. Que usted dé su palabra es algo muy importante. Que usted diga que va a ir hasta el final es algo importante. Y igualmente, si dice no, que sea no. Si es sí, es sí. Si es no, pues es no. Ahora, entonces, aquí vamos a hacernos una pregunta que va a abrir esta discusión. ¿Qué tan cierta y qué tan firme es el cumplimiento de su palabra? ¿Es usted de aquellos que se compromete y después huye, se echa para atrás? ¿Es usted una de esas mujeres que dice que llegará y no llega? ¿Que dice que cumplirá y no cumple? Cuente conmigo, yo voy a estar allí y no se aparece. Bueno, aquel que dijo estas palabras, dijo algo muy importante. Y ese es nuestro Señor Jesús. Y ese que exige y anima a las personas a cumplir su palabra, dijo esta frase, que está en el corazón del texto que vamos a visitar hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero... Ok,
Esto es algo muy fuerte, porque lo que significa es que sí o sí lo que vamos a leer hoy se va a ¿qué? Se va a cumplir. No hay reversa. Él no va a echar para atrás. Él no va a salir con excusas de que la gente no quiso cambiar o que mejor vamos a extender esto un poco o es que yo no la tenía muy clara y se me fueron algunas cosas y no lo vi bien, no lo vi venir y por eso no cambiamos todo. Bueno, la verdad es que no. Jesús va a decir estas palabras en un contexto que vamos a estudiar hoy. Este va a ser nuestro texto el día de hoy. El libro de Lucas en el capítulo 21. Así que les invito a que exploremos juntos estas sólidas y rotundas palabras de Jesús. Será la continuación de lo que nuestro pastor Nelson estuvo conversando con todos nosotros la semana pasada. Así que le invito a que abra su Biblia en el capítulo número 21 de Lucas y vamos a orar para que Dios nos ayude en el entendimiento de esta escritura. Cuando usted llegue allá, por favor, diga amén. Ok, y si está listo para leer, diga amén. Ok, listo. Oremos ahora. Padre, tus palabras se van a cumplir. Y damos gracias por tu fidelidad y por tu firmeza. Afortunadamente tú no eres como nosotros, que un día pensamos una cosa y mañana pensamos otra, que estamos sujetos a nuestros sentimientos o a nuestras circunstancias. Tú dijiste que tu palabra se cumpliría, toda ella. Así que hoy nos acercamos con un corazón humilde y sencillo y te pedimos que nos aclares, Dios, ¿qué quieres decir con estas palabras? ¿Qué quieres que nos llevemos para nuestra casa en este día? ¿De qué manera quieres llamar la atención a cada uno de nosotros a través de tu palabra, que siempre es vigente? Te rogamos, Dios, que ilumines nuestra mente, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que salgamos de aquí, Señor, con algo muy claro en nuestro corazón respecto de ti y de lo que va a venir hacia nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el capítulo número 21 de Lucas, en el versículo número 25. Ok. Y voy a empezar leyendo solamente la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra en sus Biblias? Ok, entonces. Ok, quedémonos ahí un momento. Entonces. Bueno, si vamos de palabra en palabra nos vamos a demorar mucho, pero la verdad es que es muy importante esta palabra. Esta palabra entonces es fundamental para entender lo que viene. Esta palabra entonces aparece, nosotros no lo notamos, pero es una conjunción en el griego que puede significar también, o y, o de la misma manera, o asimismo. Asimismo, esto nos va a hacer un enlace o nos va a vincular lo que vamos a leer en unos momentos con lo anterior. Así que debemos echarle una mirada a lo anterior antes de proseguir con lo que viene. Esta palabra nos va a ilustrar que una acción nueva va a comenzar. Un nuevo episodio de esta historia que viene contándonos Jesús va a tener lugar. Y por eso vale la pena que juntos revisemos el último versículo que leímos la semana pasada. Y ese último versículo es el versículo 24. Así que regresemos y vamos a leer juntos el versículo 24. Lo he colocado aquí en la pantalla para ustedes. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, este versículo culmina la palabra que Jesús dio respecto a la retribución que iba a tener lugar sobre el pueblo de Jerusalén. Va a ser el pago que ellos van a recibir. Y esto, como nos lo explicó Nelson la semana pasada, sucede en el año 70, o al menos inicia
esta retribución en ese periodo en particular. Recuerdan que hablamos de piedra sobre piedra, de que no va a quedar nada y todo va a ser destruido. Bueno, eso efectivamente va a tener lugar, como nuestro hermano nos explicó, pero la caída de Jerusalén y el templo no solamente es el inicio de algo que va a ser muchísimo más grave. Aquellos eventos fueron catastróficos, hermanos. Nosotros lo vemos en las Escrituras y lo vemos quizás como una pieza de la historia, pero no es así. Lo que ha pasado, lo que pasó en ese momento, en ese año 70, cuando Jerusalén es arrasada por los romanos, y lo mismo el templo, obligó a todo el pueblo de Israel a una reorganización. ¿Qué significa esto? Todo lo que ustedes han leído del Antiguo Testamento hasta este punto prácticamente tiene que ser repensado. Porque si ustedes lo recuerdan, tenemos varios textos como Levítico, como Deuteronomio, como el libro de Éxodo, que nos habla de ofrendas, que nos habla de todo un sistema litúrgico, de un sistema de ritos, de ofrendas, de diezmos, de canciones, en fin, una cantidad de mobiliario que estaba dentro del templo. Todo eso, amigos, en un solo momento desaparece. Entonces todos los judíos quedan mirando para todos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos un templo a donde llevar las ofrendas. Ya no tenemos una ciudad a donde peregrinar. Ya no tenemos fariseos formalmente allí operando, porque van a pasar aún más cosas. Los saduceos van a desaparecer. Ya no volvemos a saber de los saduceos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner los cantores? ¿Dónde vamos a poner las personas que van a servir en el templo? No sabemos, porque ahora ya no tenemos nada. Ellos quedaron completamente con las manos vacías. Y este es el principio de un tiempo. El tiempo que el Señor denomina el tiempo de los gentiles. Ahora noten algo, porque es clave lo que les voy a decir. Este versículo nos señala un momento en el que un periodo de tiempo va a empezar. Y ese periodo de tiempo se llama el tiempo de los gentiles. Y esto va a pasar hasta que ese tiempo llegue a su cumplimiento. Ahora, Jerusalén, dice la palabra, que va a ser hollada. ¿Alguien sabe qué es hollada? No, pisoteada. Es ponerle el pie encima a algo. Eso es lo que significa la palabra. Ponerle el pie encima a algo y aplastarlo. De manera que Jesús dice, y Jerusalén va a estar aplastada, pisoteada, avergonzada, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles, ¿qué pase? Concluya, hasta que el tiempo concluya. Ahora, aunque el templo había sido desmantelado, mis hermanos, y ustedes recordarán, no voy a extenderme en esto porque podríamos hablar de esto todo el día. En el arco de Tito que encuentran ustedes en Roma, ven ustedes esta figura. Fue una imagen, es una imagen que está allí tallada en piedra, un arco gigantesco. No se puede usted acercar, tiene que verlo como a unos 10 metros quizás. Lo mira hacia arriba y allí está esto grabado, y ustedes podrán ver aquí la menorá, señalando cómo los romanos, más o menos ilustrando, ¿no? Es una descripción gráfica, es una escultura, cómo los romanos en el año 70 fueron y se trajeron todo. De hecho, esto dice la tradición, no sé si es cierto, yo no pude revisar los libros de contabilidad, pero dicen que los romanos, con todo lo que sacaron de Jerusalén, construyeron el Coliseo. Pero yo no tengo documentos sobre eso. Pero ustedes podrán ver aquí cómo esta gente hizo este mal a Jerusalén, destruyó todo. Pero apenas, aunque este templo fue destruido, aunque Jerusalén fue arrollada en el año 70, todavía podían vivir algunos judíos allí. Es decir, que Jerusalén, aunque estaba bajo el gobierno romano, todavía tenía algunos judíos. No obstante, ocurre algo increíble. Solamente 60 años después, 62 años después, en el año 132, un rabino, se llamaba Ben Yosef Akiva.
motivado por el deseo de ayudar a su pueblo que está sufriendo altos impuestos. Les habían prohibido a los judíos ejercer libremente su religión, incluso los hombres que eran circuncidados, eso ya estaba prohibido. Lo que hace este rabí es encontrar o hallar o identificar en un nombre que se llamó Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, y le dice: usted, amigo, usted es el Mesías. Usted es el Mesías y nos va a llevar a la liberación. Entonces, lo que sucede es el inicio de la tercera guerra judeo-romana. Esto se fue hacia adelante, mis amigos. Gracias. Creo que esta es otra predicación. Ok, no sé. Más atrás, aquí está. ¿Por qué esto es importante, amigos? Porque después de esto, el tiempo de los gentiles, vamos a tener un evento increíble. Jesús entrega su vida en el 33, noten. Luego Él va a anunciar lo que Nelson nos mencionó la semana pasada. Viene el templo destruido y solo 62 años, Adriano se levanta contra los judíos, contra este Simón Bar Kokhba, contra este nuevo Mesías, entre comillas, porque el Mesías ya había venido. Y llega a Jerusalén con la idea de crear o de establecer una colonia romana que se llamaba o se llamaría Aelia Capitolina. Los judíos se levantan en armas y dicen: esto no va a pasar aquí en Jerusalén. Entonces lo que hace Adriano es acabar con todos los judíos y sacarlos por completo de Jerusalén. No queda nada allí. Toda la gente de Jerusalén queda expulsada. Ellos son expropiados de la ciudad. Y la ciudad, la colonia, efectivamente tiene lugar y se establece. Ahora, esto es importante porque quiero que piensen en esta fecha, 132 al 136. Ya no hay judíos gobernando allí. Y solamente hasta Constantino en el 325 los judíos van a poder regresar un poquito hacia Jerusalén. Pero a partir de este momento prácticamente Jerusalén va a ser una ciudad de no judíos. Entonces lo que Jesús va a decir se empieza a cumplir. Jerusalén va a ser hollada, va a ser aplastada y ahora va a ser completamente gobernada y habitada por gente que no es judía. Ese es todo el entonces. Entonces Jesús dice, cuando todo esto empieza a pasar, cuando este periodo empiece a suceder y llegue a su cumplimiento, ahí viene lo que vamos a leer, amigos. Así que ahora volvamos después de ese entonces que sigue. Y voy a dividir este mensaje en solamente 3 cortos fragmentos y este es el primero. Leeremos entonces, amigos, desde el 25 hasta el 28, solo 3 versículos. Y dice la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Después de ese momento tan triste, que es apenas el inicio, cuando ese periodo de tiempo acabe, entonces empezarán a pasar otras cosas. ¿Cuáles cosas? Llegará un momento en que esto va a pasar. Y el Señor menciona que habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y habrán situaciones muy importantes en el corazón de los hombres. Ahora, quiero que piensen un momento en algo. A veces nosotros pensamos, tomamos esto literalmente. Es decir,
que desde la perspectiva occidental, ahora nosotros, que podemos entender cómo funciona la Tierra, que ya sabemos que la Tierra no da, que el Sol no da vueltas a la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, que la Tierra está suspendida en el universo, ese conocimiento no lo tenían ellos. Y recuerden que nuestro Señor Jesús les va a hablar a ellos primero antes que a nosotros. Este texto está dirigido a personas que podían entender lo que en aquel momento esto significaba. Y no estamos viendo algo que va a pasar en un momento. Jesús no dice específicamente cuánto tiempo va a durar esto. Simplemente dice que estas cosas van a empezar a pasar. Y van a empezar a pasar cosas muy duras. Van a pasar cosas en el sol, en las estrellas, en el firmamento. Van a empezar a verse levantamiento de olas y cosas en el mar muy terribles que van a provocar en los hombres angustia. Angustia, confusión, el corazón se va a desfallecer y los hombres van a empezar a temer por lo que viene. Y entonces se verá al Hijo del Hombre regresar. Este pasaje está referenciado en Daniel capítulo 7. Daniel, por supuesto, estamos hablando del Antiguo Testamento y ya se imaginarán que Daniel estaba por allá ubicado en el exilio, sirviendo antes en el gobierno de Persia. Quizás estamos hablando del 580 antes de Cristo. 320, 587, 530 exactamente, más o menos. Por allí está Daniel ubicado en el 530. Dicen, y noten este paralelo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y luego Daniel va a decir, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Wow, increíble esto, porque desde el principio en todos los evangelios Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Y Él se identifica a sí mismo en sus palabras con aquel hombre que había sido establecido en aquella visión en Daniel. Ahora, parece que esta situación, amigos, va a generar tanta angustia en los seres humanos, en todos los que estemos allí. Va a generar tanta angustia, va a ser tan estresante que el corazón va a desfallecer. Que el dolor, la angustia, la desesperación va a ser tan grande que algunos vamos incluso a dudar. Entonces Jesús dice algo muy importante. Cuando estas cosas empiecen a suceder, y les está hablando a los suyos, les está hablando a aquellos que le temen a Él. Y dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, lo que significa que no va a ser solamente un día, sino quizás un periodo que nosotros no conocemos cuán largo será. Cuando estas cosas empiecen a suceder, en lugar de desesperar, amigos, en lugar de perder la razón, en lugar de angustiarse, de desfallecer, no, por el contrario, usted necesita erguirse. Y si Jesús dice que usted necesita erguirse, es porque estas personas en la angustia estaban doblados, angustiados, con la cabeza baja, desanimados, acabados, sin fe. Y Jesús dice, no, cuando estas cosas empiecen a pasar, levante usted su cabeza, póngase derecho porque usted debe levantar la cabeza. La razón es esta, su redención está cerca. Pero no es ya, está cerca, pero no es de manera inmediata, pero está cerca. Ahora quiero pedirles que recuerden que Jesús está invitando a aquellos suyos que están atestiguando con sus ojos a no desfallecer ante la crítica, a no desfallecer ante la persecución, ante la angustia. Jesús aparece en la mitad del colapso de las instituciones humanas. El miércoles hablamos un poquito de esto. Hay cosas que el hombre puede controlar y hay otras que absolutamente no puede controlar. Y en un momento ahondaremos un poquito. Hoy hay un gran debate
un debate que no vamos a tener hoy día acá. Respecto a si la iglesia cristiana, ustedes, los creyentes, y yo, por supuesto, la iglesia va a pasar por esto a lo que se llama la tribulación o no va a pasar. O primero vendrá algo que se denomina el rapto en otros textos. Pero el punto del pasaje no es ese, así que no quiero ahondar en esto. Lo cierto es que lo que puedo decir con certeza es que Jesús no le está hablando a futuros convertidos, les está hablando a creyentes que están allí, que están temiendo y que por la fe están siendo, por la fe y por las circunstancias están desfalleciendo, están desanimados, están con dudas, están abatidos. A ellos Jesús les dice, no se desanimen, levanten su fe porque su Redentor ya viene, su Redentor está cerca. Por supuesto, mis hermanos, si Jesús maneja y explica esto de una manera tan específica, es que este asunto, hermanos y hermanas, va a ser realmente intenso. Este asunto de desesperación va a ser realmente conmovedor y va a ser muy angustiante. Algunas personas se abaten cuando se hace un servicio tarde. Algunas personas madrugar para orar es un sacrificio. Algunas personas si llueve no vienen al servicio. Algunas personas si pasan por un momento difícil abandonan la fe. Algunas personas cuando Dios no responde sus oraciones de manera inmediata con un sí, no vuelvo a creer en Dios porque Dios no me dijo sí. ¿Qué será de ustedes? Pobre de ustedes si su fe depende de un hilo tan delgado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si el Señor nos permite a todos atestiguar estas cosas tan terribles? ¿Será usted fiel? ¿Será usted fiel a pesar de las circunstancias? Bueno, Jesús dice algo. Él conoce que el corazón del hombre es frágil. Él conoce que nuestras tentaciones son fuertes. De hecho, en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, Él menciona que se puede poner en nuestro lugar. Él conoce por completo nuestra naturaleza porque Él estuvo en la carne. Y dice la palabra que fue tentado en absolutamente todo, pero sin pecado. Así que Él sabe lo que nosotros experimentamos. Sabe lo que significa tener esa tensión adentro, que nos jala hacia lo malo, que nos jala hacia lo oscuro. Esa tensión de luchar por no hacer lo incorrecto y decir, no lo voy a hacer, no voy a doblar el brazo, no voy a obedecer a mis deseos, voy a obedecer a Dios. Y tenemos testimonios de esto. Juan el Bautista dudó en la cárcel. A pesar de ser Juan el Bautista, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿realmente eres tú el que teníamos que esperar o no? Cuando Jesús estaba allí en Lucas 23, más adelante lo estudiaremos, de rodillas orando, Dios mío, por favor, si quieres, líbrame. La angustia, Él sabe lo que es la angustia y Él sabe lo que nosotros experimentamos en esta carne. Él sabe, Él no está lejano. Y algunos podrían pensar, bueno, es que nadie conoce mi caso. Nadie sabe lo que yo he vivido. Nadie conoce mis heridas. Amigos, ustedes tienen toda la razón. Nadie excepto uno. Jesús nuestro Señor dice su palabra que experimentó todas las tentaciones y los dolores de los hombres y puede ponerse en tu lugar y ante Él ni usted ni yo tenemos excusa alguna. Él es nuestro Señor y Él sabe lo que nosotros estamos experimentando. Así que, mis hermanos, conociendo que Él fue llevado al límite y conociendo que algunos de nosotros probablemente en esta vida terrenal seremos llevados al límite, tenemos que tener mucha atención en la forma en la que administramos nuestra vida y en dónde tenemos puestos nuestros ojos. Dice la palabra allá en Colosenses capítulo 3 que el cristiano debe poner sus ojos en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Jesús le dice a estas personas, cuando todas estas cosas empiecen a pasar, no se depriman. Oh, es que Dios está en contra de mí, el enemigo se ha puesto en contra de mí, Satanás me ha puesto todas estas luchas. No, en lugar de buscar lavarse las manos con alguien, más bien manténgase firme,
póngase de pie y sea fiel, porque su esperanza y su Redentor se acerca hacia usted. Ahora, esto no termina acá, porque viene una imagen que el Señor va a usar y los evangelios nos van a relatar de esto varias veces y es mi segundo segmento. Miren lo que dice aquí en el capítulo número 21, en el versículo número 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, versículo 30, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y allí está el versículo con el que iniciamos nuestra conversación hoy día. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Saben? La imagen de la higuera es usada continuamente como una referencia directa hacia Jerusalén, hacia Israel. Tanto la viña como la higuera son utilizadas varias veces en los relatos bíblicos. En el libro de Marcos nos habla de que Jesús viene a buscar fruto en la higuera y al no encontrar la higuera se seca y queda completamente deshecha. Por allá en un segmento muy interesante que no voy a detallar hoy día. Esos frutos, amigos, la higuera, yo tenía una higuera de estas en mi casa, no sabía que era tan importante, pero me subía a este palo de higueras y me comía hasta los frutos verdes. Yo no veía que verano venía, solamente veía que ese aparato se ponía morado y me colgaba del árbol hasta bajar todos los higos que podía encontrar. Pero para los hebreos, para los israelitas esto es claro. Cuando empiezan a brotar algunos frutos, para ellos es una señal muy clara de que el verano está cerca. Y es que la higuera en tiempo de verano quedaba prácticamente desnuda, sin ningún tipo de fruto u hoja. Y Jesús dice algo muy importante y aquí quiero llamar su atención. Él dice en ese versículo número 29, mirad, y es una palabra en imperativo. Les dicen, miren, observen, abran los ojos, presten atención. Y ahora ese es nuestro llamado para nosotros también que vivimos en estos tiempos tan turbulentos. Abran sus ojos, observen, levanten su mirada de tantas horas de trabajo, levanten su mirada y observen lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Observen, levanten los ojos y miren. Y cuando ustedes vean estos brotes, dense cuenta que quizás el tiempo se acerca. Uno de los comentaristas que estuve revisando, William MacDonald, dice algo muy interesante, amigos. Y es lo referente a aquel pensamiento con el que empezamos en el versículo 24. Él menciona acerca del cumplimiento del tiempo de los gentiles. Y menciona que Jerusalén sería aplastada, arrollada y pisoteada hasta que ese tiempo se cumpla. Él dice, hay algo que nosotros no podemos pasar por alto acá. Y es que hace tan solo 60 años, más o menos, 60, ¿cierto? Del 48 al 50, 70. Gracias, 76. 76. Hace más o menos 76 años, los judíos regresaron a Israel. Pero no a poblar a Israel nada más, sino a tomar su gobierno y a adueñarse de su tierra. Ahora esto es particularmente relevante, ¿por qué? Porque realmente el último gobierno, desde aquí quiero que noten esto, desde el 132, cuando ellos son expulsados por completo, hasta a 1948 hay 1812 años. Así que ese tiempo de los gentiles del cual probablemente estamos hablando no es un día o 2 días. Jesús está hablando aquí de un tiempo, pero para él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero si somos honestos o somos completamente literales a la historia,
El gobierno de Israel se perdió más o menos en el año 169 antes de Cristo, cuando Judas Macabeo y su familia tuvieron una ventana de gobierno en medio de la transición entre griegos y romanos. Fue el último trozo formal de gobierno que ellos tuvieron. Es decir, que esto va mucho más atrás. Si hablamos de un gobierno completamente establecido. Pero hoy día, a partir de 1948, los israelitas gobiernan su tierra y habitan su tierra y son ahora una nación completa. ¿Será que esto significa que el tiempo de los gentiles está llegando a su final y que ahora el pueblo de Israel va a tener una importancia diferente en el plan de Dios, va a recobrar su lugar en la escena? Bueno, al menos debemos tener un ojo abierto a esto. Ahora, viene una pregunta muy importante. Si Jesús dice que todas sus palabras se van a cumplir en esta generación, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esta generación? Bueno, hay al menos 3 posiciones a este respecto. La primera, que Jesús se refería a esta generación, y esa palabra genea, que está aquí, la he puesto en griego porque nos va a dar otra idea, en un momento se las voy a explicar. Esa palabra significa generación como el grupo de personas que compartimos la misma edad o el mismo tiempo de vida. Por ejemplo, todos nosotros que quizás viviremos 40 años, esta es la generación. De hecho, ustedes, probablemente el ejemplo más cercano que tenemos es cuando nos referimos a la generación X, ¿se acuerdan? A la Z, a los, ¿cuáles son las otras? Milenios y más atrás. Yo ya no me acuerdo de cuál soy, yo creo que vengo después del 2000 o algo así. Bueno, eso será, al menos en mi mente, no. Ahora Jesús dice, bueno, la pregunta es, ¿a qué se refiere eso? ¿Se refería a aquellos que estarían viviendo allí, que estaban allí presentes, escuchando a Jesús? Bueno, la respuesta probablemente es no, porque estas cosas no sucedieron en el año 70, no se cumplieron en el año 70 cuando Jesús estaba allí. Es decir, que Jesús no regresó en el año 70, ni tampoco regresó en el año 136, y aunque como Nelson lo mencionó, varias personas han dicho que Jesús va a regresar en varias fechas, y bueno, hay una corriente por allí, no voy a decir su nombre, por allí, que ha dicho como 3, 4 veces que Jesús ya viene en 1954, no, creo que tuvo problemas con los tiquetes, entonces va a venir más tarde, y cosas de ese tipo. No. Probablemente no es esta. Ahora, esta generación podría referirse a aquellas personas que estén atestiguando estas señales y vean probablemente en un término menor a 50 años el regreso del Señor. Ahora, la tercera posición probablemente es una más cercana, y es que la palabra genea también se refiere a raza, pueblo o generación. Es probable que cuando Jesús se refiera a genea, se refiera al pueblo judío. Este pueblo judío, esta genea, esta raza, este pueblo no perecerá y va a sobrevivir hasta que se cumplan todas estas señales y ellos atestiguen que lo que les fue predicado era cierto, aunque tuvieron una actitud hostil hacia Jesús nuestro Señor. Ahora luego viene lo que nuestro Señor va a decir, con lo que comenzamos nuestro mensaje, lo que el Señor dijo, y es que Él va a cumplir. Esto es un hecho, es algo que Él ha asegurado, y ahora vamos a ir hacia la conclusión de nuestro mensaje, porque Él va a hacer una advertencia. Bueno, ¿por qué esto es relevante? Bueno, si el Señor hubiera estado interesado en dejarnos asuntos de orden cronológico o en un orden específico, simplemente lo hubiera hecho. Pero nos dejó solamente algunas pistas. Nos dejó algo que llamamos el milenio en Apocalipsis capítulo 20. Nos dejó la presencia de un hombre de maldad en la carta a los tesalonicenses. Nos habló un poco de la resurrección de los muertos en 1 Corintios capítulo 15. Nos habló del rapto por allá en Marcos 13, si no me falla la memoria.
Y ahora nos habla de su segunda venida. Nos dejó piezas. Por supuesto, su interés no es que estemos morboseando cuándo va a pasar todo esto para excusar el comportamiento de algunos, para que solamente se vuelvan a Dios cuando llegue el momento. ¿Alguien es morboso acá? Yo les voy a decir si son o no son. Si usted va conduciendo en su auto y hay un accidente y usted baja inmediatamente la velocidad y empieza a mirar si perdió los ojos, cuántos policías hay, bueno, entonces sí es morboso, puede ser que sea. ¿Cuántos policías hay? Sí hay. Si no paró, no paró. Si paró, no. A ver, ¿cuántos? Derecha, izquierda. Y me voy a bajar a ayudar. De pronto necesitan mi ayuda. Bueno, probablemente usted quiere saber. Pero esto no es un asunto de saber, sino de vivir. El Señor nos está apuntando a algo que va a pasar. Pero llama la atención a aquellos de ustedes que me están escuchando. Porque ¿saben qué? Este mensaje va a terminar con algo. La realidad del pueblo, la realidad de la historia. Muchos escuchan y pocos obedecen. Miren lo que dice, y aquí concluimos, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan hoy. En el capítulo 21, en el versículo número 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Qué impresionante. Jesús dice algo nuevamente en un imperativo. Y les dice, preste atención. Es lo que dice la palabra. Preste atención, abra los ojos, tenga cuidado, atienda. Pero no atienda al vecino, ni se fije en los errores de su prójimo. No, mire por su vida, abra los ojos y mire su propia vida. Es lo que está diciendo Jesús. Y considerando que Jesús tiene pleno conocimiento de todo lo que está diciendo y todo lo que va a pasar, es súper importante su recomendación. Y vamos a hablar de eso en un momento. Y cuando yo leo esto, creo que no solo tengo que mirar mi propia vida, sino mirar todo lo que está pasando. Porque indudablemente, amigos, Dios está poniendo todas las piezas en su lugar. No sé si se han dado cuenta hoy día. El mundo está deseando paz y no nos podemos poner de acuerdo. Hagamos tratados de paz, busquemos la paz el uno con el otro, sentémonos allí, metamos a este, llamemos al otro y no hay paz. Y cuando la gente está pidiendo paz, por el contrario tenemos guerra. El miércoles conversamos un poco acerca de los desastres que nosotros hemos atestiguado. Miles de vidas perdidas. Ustedes y yo lo hemos visto en esta generación. Muy pocos lo habrían visto antes. Hemos atestiguado el nacimiento o el renacimiento de la nación de Israel. Hemos atestiguado torrenciales lluvias y huracanes que han destruido muchas vidas, como el huracán Mitch, que se llevó 7,000 vidas. Hemos visto la caída de grandes símbolos que costaron la pérdida de miles de vidas. Hemos atestiguado aquí mismo en nuestra ciudad terribles cosas naturales, eventos naturales. Hemos visto como miles de vidas, millones alrededor del mundo se han perdido. Amigos, creo que esto es una señal muy clara para que abramos los ojos y nos demos cuenta que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y no nos va a avisar.
Y probablemente algunos de nosotros estemos distraídos en nuestros negocios, anhelando crecer más en esta tierra, cuando nada de lo que nosotros tenemos acá se va a ir con nosotros. Entonces el Señor dice, abra los ojos, atienda su propia vida, atienda su corazón. Y dice 3 cosas. Número 1, no permita que su corazón, y aquí hablamos de la dificultad que encontramos entre en la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y aquí tenemos un encargo que Él nos hace. No puede usted meter aquí a su papá, a su mamá, a la iglesia o sus heridas del pasado. No, el Señor le está diciendo aquí, justo aquí ahora, usted que es cristiano, usted que cree en Dios, usted que está escuchando este mensaje, no permita que su corazón se cargue o se ocupe de las cosas de esta tierra, de los placeres de esta vida. Y si ustedes notan, Él va a mencionar embriaguez, glotonería y afanes de esta vida. Estas 3 cosas se reúnen en algo: la imperiosa necesidad que algunos de nosotros tenemos de satisfacer el yo, el mí, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo anhelo, el mí, el yo. Y esas cosas, amigos, nos tornan un poco borrosa la mirada, no nos permiten leer claramente. Lo que nosotros atestiguamos hoy día no es nada. Lo que va a venir sobre la faz de la tierra, lo que Dios está permitiendo, y quizás lo que vamos a atestiguar más adelante, realmente se va a llevar el corazón de muchos de nosotros, porque va a ser tan angustiante. Entonces el Señor le dice, prepare su corazón, prepárese usted mismo, alivie su corazón. Y luego dice, esté alerta, no baje la guardia, abra los ojos, manténgase despierto. Por supuesto, esto no es una idea a no descansar o no tomar tiempo de ocio, sino a un estado de continua preparación, de continua disposición. Algunas personas piensan que ser cristiano es hacer solamente una declaración de fe una vez en la vida. Un día, en un momento de angustia, un momento de desespero, el pastor hace un llamado y le invita a las personas a que entreguen su vida a Cristo, y usted, como tiene su corazón achicharrado, viene y se postra: Dios mío, ayúdame, perdóname, entrego toda mi vida y ya. Y creen que desde allí usted es cristiano y puede abandonar la iglesia, abandonar ese lugar, y el Señor ya tendrá su tiquete en el cielo porque dijo 3 palabras y nunca entendió lo que Jesús hizo por su vida. Y no quiero ser ofensivo con absolutamente nada a nadie, pero quizá con lo que voy a decir, pero es posible que esto haya sido simplemente la muestra genuina del más absoluto egoísmo nuestro. Sácame de esta, ayúdame a sentirme mejor y continúo mi vida como si tú no existieras. Pero el Señor dice algo muy claro en Lucas también, en Lucas capítulo 10 y en Lucas capítulo 14, 9 y 14. Si usted quiere ser cristiano, debe tomar todos los días la decisión de seguir a Cristo. Debe tomar todos los días la cruz, ponérsela encima y caminar hasta el final. Es lo que dice el Señor. De manera que uno decide ser cristiano ciertamente cada uno de los días de la vida. Y Jesús le habla a usted: si usted es cristiano, siga fiel, manténgase alerta y ore y ore y ore. Así como unos 10 años que llegamos con mi esposa a esta ciudad, tuvimos una conversación con Nobel aquí en la iglesia. Quizás él no se acuerda. Y en esta conversación yo le dije: Nobel, ¿cómo se libra uno de la tentación? E inmediatamente las palabras que él me dijo fueron: lo que dice la palabra es lo que dijo Jesús. Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Quiere usted estar libre de la tentación? No necesita un psicólogo,
ni tampoco libros de autoayuda, ni tampoco videos que lo animen o prédicas donde le dicen que usted es increíble, que usted va a ser todopoderoso, que todo va a salir bien en su vida y se le van a llenar los bolsillos de dinero. Usted lo que necesita es orar. Orar y clamar al Dios del cielo que puede enviar a su Espíritu Santo y puede redundar eso en su vida y aliviarlo aún en el valle más oscuro de su vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora dice, oren en todo momento. Y quise indagar un poco en esta palabra. Momento. Hay dos tiempos en las Escrituras, dos palabras en el griego para medir el tiempo, para referirse al tiempo. Uno es cronos y el otro es kairos. Curiosamente, aquí aparece no el cronos, que es el tiempo medido en horas, minutos, segundos, sino en kairos, que significan estados del tiempo. O estaciones del tiempo o temporadas. Lo que nos dice el Señor aquí, lo que dice Jesús, es que usted se mantenga en una continua actitud de oración. No que esté aquí metido en la iglesia a toda hora. No, si yo voy a la iglesia, eso me libra de todo. No, Dios lo libra acá y lo libra allá afuera también. Lo libra en su trabajo y lo libra en su casa y lo libra también cuando esté frente al teléfono y cuando esté frente al televisor. Antes de hacer cualquier cosa, enuncia una oración. Dios mío, llévame con bien a mi casa. Dios mío, líbrame de mirar lo que no debo mirar. Líbrame de anhelar lo que puede enturbecer mi vista. Es lo que dice el Señor. Si usted hace al menos estas tres cosas, probablemente va a llegar al último día firme en la fe, temiendo a su Señor y con la oportunidad de levantarse erguido y estar de pie. Es lo que dice su palabra. Quiero concluir con este texto con el que iniciamos nuestra charla o participamos de esto el miércoles pasado. El temor a los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor va a permanecer para siempre. Confiemos en el Señor. Amigos, usted y yo hemos empezado a ver pistas. Usted y yo estamos atestiguando momentos muy difíciles. Nosotros no podemos proveer salvación y justificación por nuestros propios medios. No podemos justificarnos delante de Dios. No podemos hacer nada para presentarnos apropiadamente delante de Él. Esa salvación ya fue provista y el único camino nos fue provisto a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si usted quiere ponerse en paz con Él, recuerde que el reino de Dios está cerca y ahora este es el momento para hacerlo. El miércoles hablamos de algo muy importante. Lo leímos por allá en el libro de los Hechos, donde Pablo le anunciaba a toda esta cantidad de griegos una sola palabra. Dios ha ordenado a todos los hombres en todas las épocas que se arrepientan, que vuelvan sus caminos a Él. Así que yo le quiero invitar. Si usted es cristiano, arrepiéntase. Arrepiéntase. Tenga una actitud continua de arrepentimiento y de humildad ante su Señor y Salvador. Y si usted no se ha vuelto a la fe, si usted no es un cristiano y quizás es un simpatizante, el mensaje es el mismo. Arrepiéntase. Arrepiéntase ahora que el Señor puede ser encontrado. Porque llegará un momento en que los hombres buscarán al Señor y no lo podrán hallar. Buscarán la palabra y no la podrán encontrar. Nosotros tenemos hoy esa oportunidad. Vemos las pistas, volvámonos al Señor. Si usted ve que su corazón está agitado y cargado con cosas del mundo, Dios, pídale perdón a Dios y pídale, Dios mío, ayúdame a poner la mirada donde debe ser. Si su vida de oración está flaca, no ora cuando le queda tiempo, pobre de usted. Quisiera decirle arrepiéntase, no, le voy a decir pobre de usted, porque cuando llegue la prueba no tendrá a quien echar mano. Busque ahora del Señor. Y si usted está dormido, embolatado en otras cosas, prepárese, porque esto viene sí o sí. Son las palabras fijas del Señor nuestro Dios. Si usted quiere ayuda, si quiere saber cómo llegar al arrepentimiento, si usted quiere conocer del Señor, si usted siente o se da cuenta que hay algo allá adentro de lo cual usted necesita arrepentirse, terminemos esta reunión y usted viene aquí al frente. Hacemos una cita, nos tomamos un café,
oramos, leemos la Biblia y le mostramos qué es lo que Dios piensa. Y continuamos nuestro camino. Oremos.